Espero que no termine en Canadá, y no me refiero a la embajada. Con 10 orcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Muy buenas noches, bienvenidos a Contracorriente. Seguimos bajo ataque y bueno, el día de hoy sí han empezado ya a salir algunas instituciones vinculadas a la defensa de la libertad de prensa, manifestarse en contra de este acoso sin razón, este legicidio, ¿no?, que está perpetrando la Fiscalía a través de Marita Barreto. Obviamente el fiscal que lo ha presentado no va a quedar seguramente bajo investigación. Nosotros lo vamos a demandar y vamos a pedir que esto todo, por supuesto, sea desestimado de manera inmediata. De manera inmediata. El juez no, el juzgado está obligado a recibirlo porque encima lo trata de enmarcar en caso de acoso en contra de una mujer, Marita Barreto. En ese caso, pues entonces tampoco podríamos investigar las cirugías de Dina Boluarte, por ejemplo, ¿no? O las joyas que ha comprado, porque las estaríamos acosando en su condición de mujer. No podríamos investigar a nadie, ni a la propia Sada Goray. No, bajo ese criterio absurdo, nuevamente, de la poca preparada fiscal, lo cual es un hecho, porque lo hemos demostrado, sus notas eran deplorables, no sabemos cómo ha llegado realmente a ser nombrada fiscal y cómo se le encargó el despacho de EFICOP en una irresponsabilidad monumental. Pero en fin, vamos a hablar de eso más adelante. Hoy empezamos con lo que ha conseguido Alfonso Bahía Mato, y es este. Este es el acuerdo de colaboración eficaz de Estados Unidos con Odebrecht. Ya, ahí lo tienes, ahí está. ¿Sí? Es la traducción oficial al español. Y lo que encuentra aquí Alfonso es, obviamente, cómo se tiene que hacer, ¿no? Estados Unidos, pues, te agarra haciendo cualquier tipo de irregularidad, cometiendo un delito, transfiriendo dinero, lavando plata en sus bancos y olvídate. Se acabó, game over. Para ti no te van a dar un ápice de ventaja en la negociación, ni mucho menos. Te van a aplastar hasta conseguir lo que ellos quieren. Y aquí van a ver ustedes cómo se debió hacer el acuerdo de colaboración eficaz aquí en el Perú. Y hemos comparado, ¿no?, los criterios que tienen los gringos cuando tienen a estos delincuentes y tienen que ver qué hacer con ellos y qué cosa es lo que ha hecho Perú. Y la verdad que les va a quedar muy claro muchas cosas respecto del equipo del intocable Rafael Velabarba. Dos países, un mismo caso. La corrupción de Odebrecht golpeó al continente americano entero. Pero la justicia no fue igual para todos. ¿Qué diferencias existen entre el acuerdo firmado en Estados Unidos y el firmado en Perú? ¿Se hizo justicia o se compró impunidad? Contracorriente accedió en exclusiva al acuerdo de colaboración eficaz firmado por Odebrecht en Estados Unidos. Esta noche, todos los detalles. En diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable ante el juzgado de Nueva York, aceptando haber pagado sobornos por más de 788 millones de dólares en 12 países, incluyendo Perú, admitiendo delitos graves como conspiración para cometer sobornos y asociación ilícita. El acuerdo firmado en Nueva York nos permite conocer los montos exactos de las coimas entregadas a los funcionarios extranjeros y los beneficios que recibió la empresa brasileña en cada país. Entre los años 2001 y 2016, o alrededor de dicha fecha, Odebrecht pagó e hizo que se efectuara pagos corruptos por la suma aproximada de 439 millones a partidos políticos extranjeros, a funcionarios extranjeros y a sus representantes. Acá tenemos un cuadro con los 12 países, los periodos, los sobornos que vendrían a ser las coimas que Odebrecht entregó a los funcionarios de cada uno de estos países y los beneficios que obtuvo la empresa brasileña producto de estas coimas. Es decir, las obras que consiguieron, las licitaciones, los grandes proyectos.
Por ejemplo, Argentina, de 2007 a 2014, en un periodo de 7 años, recibió 35 millones de dólares en sobornos y otorgó a Odebrecht 278 millones. Colombia, de 2009 a 2014, recibió 11 millones y otorgó 50. Finalmente, Perú, de 2005 a 2014, el Perú recibió 29 millones de dólares en sobornos y le otorgó a la empresa brasileña 143 millones. La justicia estadounidense impuso una multa de 2.600 millones de dólares. Exigió además la restitución de lo robado y una indemnización por los daños causados al Estado. Es decir, el castigo fue completo. Confesión, sanción económica y penal. Esto configuraría principalmente, ¿qué cosa? Una organización criminal de carácter internacional. Y ellos lo admiten expresamente. Estamos hablando de toda una estructura dentro de esta empresa corrupta llamada Odebrecht, ahora Novonor. En Perú, el Ministerio Público firmó un acuerdo con Odebrecht y sus ex ejecutivos, pero el trato fue diferente. Solo se les imputó colusión, un delito que permitía ofrecer exención de pena. No se les investigó por asociación ilícita ni cohecho, a pesar de que en Estados Unidos lo admitieron. Un posible motivo es que en el Perú las penas se suman con un límite, la pena máxima del delito más grave. Si se les imputaba por delitos reales, no podían recibir beneficios. Así se modificó la narrativa legal para protegerlos. La única lógica es haber seguido la estrategia que tenía la empresa Odebrecht. Y esa es la única lógica, seguir lo que ellos querían. ¿Para qué? Para obtener todos los beneficios. Pero lo que sorprende acá es la similitud del comportamiento que han tenido obviamente en Estados Unidos y que allá sí les han aplicado asociación ilícita para delinquir y acá no. En el año 2019, la jueza a cargo del caso, María de los Ángeles Álvarez Camacho, dejó constancia que pese a haber evidencia de transferencias internacionales y contratos ficticios, el equipo especial Lavallato del Ministerio Público no incluyó cohecho ni asociación ilícita en la acusación. Es decir, ignoraron los delitos más graves. Además, los fiscales no exigieron la devolución íntegra del dinero robado. Solo se impuso una indemnización simbólica de 610 millones de soles, pagaderos en 15 años, sin intereses. En Estados Unidos, el castigo fue inmediato y severo. En Perú, se entregó facilidades sin precedentes. ¿Esto puede tipificar una suerte de delitos por omisión de parte del equipo Lavallato? Sí, claro, evidentemente. Omisión de funciones. Eso es clarísimo, ¿no? Y además, en el caso de ellos, podría escalar más, encubrimiento, porque están obligados a perseguir el delito, omisión de denuncia. O sea, hay una serie de comportamientos inusuales que lo que uno puede básicamente interpretar es que no se ha tenido como objetivo claro, desde mi perspectiva personal, buscar beneficiar al Estado. El fiscal José Domingo Pérez ha tratado de echarle responsabilidad de la firma de este acuerdo al fiscal Hamilton Castro, diciendo que como él firmó el preacuerdo, ellos ya no podían echarse para atrás, no podían dejar de firmar el acuerdo final de colaboración eficaz, lo cual es absolutamente falso. A pesar de que ellos firmaron un preacuerdo con el fiscal Hamilton Castro, ellos podían decirle no a la empresa y negarse a firmar ese acuerdo final de colaboración eficaz. Para cumplir con el pago, Odebrecht vendió la hidroeléctrica Chacya por 1.400 millones de dólares. Sin embargo, solo se retuvo una mínima parte de ese dinero. Luego, se les devolvió. Tampoco se exigió que ese monto cubriera la reparación civil. Y lo más grave, el adelanto de 30 millones entregado por Odebrecht como parte de la devolución de ganancias ilícitas fue luego reinterpretado como pago de impuestos y parte de la indemnización. Una maniobra cuestionada incluso por un ex fiscal de la Nación. ¿Cómo se explica ello? Básicamente se explica porque desde mi perspectiva, en el momento que se sienta el nuevo equipo, ya habían arreglos no conocidos con Odebrecht. A ver, no solo eso, sino se vende Chacya y con la venta de Chacya se pudo haber pagado toda la reparación de una. Que era lo más racional.
Mientras a los ejecutivos brasileros se les ofreció beneficios y exoneraciones, muchos funcionarios peruanos fueron acusados por delitos graves como lavado de activos y organización criminal por los mismos hechos. ¿Por qué a unos se les trata con benevolencia y a otros con dureza? ¿Hubo encubrimiento? ¿Fue una omisión deliberada? Nosotros, ¿cuánto reparación hemos logrado? 610 millones de soles, que no es pues ni el 10% de lo que han logrado los americanos. Y todavía pagados ¿en cuántos años? En cómodas cuotas anuales, que van a terminar de pagar no se sabe cuándo. Y al final nosotros vamos a terminar pagándole a esta empresa corrupta. Los fiscales en Estados Unidos están sentados en sus cargos por elección popular. ¿Y cómo es que los fiscales, ¿no?, llegan a su electorado para buscar ser o nombrados o reelegidos? Tienen que mostrar éxitos. ¿Cuántos casos tiene exitosamente el equipo Lava Jato importantes por ellos? ¿Han condenado en 3 casos? ¿En 3 casos? ¿8 años a dedicación exclusiva? Ese es un fracaso, pues. Entonces no tengo que ser nadie brillante para darme cuenta que este equipo ha fracasado y que tiene que ser renovado. Mientras en otros países, Odebrecht enfrentó multas millonarias y cargos por asociación ilícita, en el Perú fue premiada con exención de pena, pagos mínimos y plazos cómodos. Todo gracias a un acuerdo lesivo para los intereses del país, negociado por los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, que terminó favoreciendo más al corruptor que al país que corrompió. Bueno, y uno lee, pues, esta traducción oficial, ¿no?, del acuerdo de colaboración eficaz de Estados Unidos con Odebrecht, y la verdad, pues, que la justicia en Estados Unidos se comporta de una manera implacable, severa. O sea, Estados Unidos no puede permitir que todas estas incorrecciones, delitos, ilegalidades pasen por su sistema y que no hayan consecuencias graves. 439 millones pagados a partidos políticos extranjeros para conseguir allí, ¿no?, obras que después les representaban grandes ganancias, como acabamos de ver. Ah, ya, ok, tú vas a pasar por mi sistema bancario para hacer estas barbaridades y lavar plata sucia. Ok, te va a costar 2.600 millones. Para empezar. Perdón, 2.600 millones de dólares. Aquí en soles y acomoda cuotas, ¿no? Como acabamos de escuchar, 610 millones de soles a ser pagados en 15 años. O sea, y Estados Unidos, 2.600 millones de dólares. Y me los pagas ahorita. Restitución al Estado y prisión. O sea, pasan ustedes también a ser procesados penalmente. ¿Eso pasó aquí? No. Las diferencias son abismales, lo cual nos apunta a lo que siempre aquí estamos tratando de comprobar y por lo que investigamos a fiscales como Rafael Vela o José Domingo Pérez, que tienen signos de desbalance patrimonial y apuntan a enriquecimiento ilícito. No lo decimos nosotros, su propia institución, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, lo está investigando por estos casos. Y no es Fernández Gerí, son fiscales independientes que están, ¿no?, indagando respecto de todo esto. Y ni decir, ¿no?, de lo que se ha hallado en el caso de Marita Barreto, pero ese es otro tema. ¿Qué cosa podemos sospechar entonces nosotros de cómo ha sido la naturaleza de las tratativas con esta empresa mega corrupta llamada Odebrecht y los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, que se muere de risa en su terno al cohete? Hugo Boss. ¿Ah? Ya pues. Estábamos con Andy Carrión para hablar sobre esto y realmente pues nosotros estamos profundamente sorprendidos de la abismal diferencia que ha habido del trato a esta empresa corrupta en Estados Unidos, ¿no?, que es ejemplar,
y lo que se ha hecho aquí. Muy buenas noches, antes que nada, Augusto, y gracias por la invitación. Son abismales las diferencias, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la capacidad de resolución de conflictos por parte de los fiscales norteamericanos versus la excesiva judicialización a la que se orientan los fiscales peruanos, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver, por ejemplo, con el costo de oportunidad en el que analizan siempre los fiscales un caso, es decir, cuánto voy a recuperar, cuál es el costo que el Estado mismo va a desembolsar en la persecución de estos delitos y cuánto realmente de reparación tiene que ingresar al Estado. Ok, la Procuraduría ad hoc, antes de Silvana Carrión, había planteado y había hecho el cálculo de lo que debiera ser la reparación civil, era 1.300 millones. ¿No? Claro. Y Odebrecht le dijo a Vela, entonces no decimos nada. Y él fue a negociar con los procuradores, oye, por favor, bájale, ponle menos, porque si no, no nos van a dar la información. ¿Qué clase de comportamiento es ese, no? No, y además también el tiempo que les ha tomado en solucionar los conflictos en Estados Unidos. Es decir, no les ha tomado tantos años para poder obtener a ningún país que está en la lista. Para a ninguno. Todos los casos están cerrados. Claro que sí. Mira cuántos años nos ha tomado a nosotros, Augusto, para siquiera tener una sentencia condenatoria. Creo que somos el único país que todavía tiene los casos de Lavajato vivos. Y todas las facilidades que siempre se les ha dado, incluso en los procedimientos de colaboración eficaz. Tú recordarás, Augusto, que los empresarios y la empresa dosificaba interesadamente la información que brindaban a los fiscales. Y cada que, por ejemplo, salía una información como los codinomes, etcétera, recién esta información llegaba a los fiscales peruanos y decía, un momento, hay información que todavía no me has brindado. Cuando la idea siempre de este tipo de procedimientos es a la primera poner todas las cartas sobre la mesa y decir, he cometido estos delitos, así como se hizo en Estados Unidos, por ejemplo, voy a pagar tanto de reparación, vamos a recuperar el dinero desembolsado en No, pero no es que vamos, ellos no ofrecen. Estados Unidos les dice, esto van a hacer y punto. Es parte de la negociación, pero ellos imponen, a diferencia nuestra, en la que se les ha dado muchas facilidades, Augusto, para que no necesariamente brinden toda la información, sino para que no tampoco reconozcan todos los delitos que han cometido. En el informe claramente se señalaba, por ejemplo, el delito de colusión. Y claro, el delito de colusión, si es que es un delito de colusión simple, tiene una pena que puede ir hasta los 6 años. Y si es un delito de colusión agravada, puede llegar hasta los 10, dependiendo. Ya, pero ¿cómo puede ser esta supuesta organización criminal, ¿no? O sea, que tú denuncies a las contrapartes, a los socios peruanos, a los que has corrompido en el Perú por asociación ilícita para delinquir, pero a ellos no, solamente los denuncian por colusión. ¿Eso es una contradicción legal? Es una contradicción porque cuando alguien va a reconocer delitos y se somete a este tipo de procedimientos, primero tiene que la Fiscalía identificar cuáles son los delitos que se le imputan a la persona o a la persona jurídica que se va a someter a este tipo de acuerdos. Es por eso que uno de los requisitos, Augusto, de la colaboración es reconocer los delitos cometidos. Y una cosa es reconocer solo un delito de colusión, por ejemplo, que puede llegar en su versión simple hasta los 6 años, y otra cosa es reconocer el delito de colusión, delito de cohecho, delito de asociación ilícita para delinquir o incluso, ¿no?, el tema de organización criminal en el ámbito transnacional, porque si sumas las penas, llegarían incluso hasta los 35 años. Pero aquí lo que se ha evitado precisamente es imponer el máximo de sanción para poder promover este tipo de acuerdos. Y la extinción de pena, ¿no? Y la exención de pena a la que accedieron precisamente los funcionarios brasileños, pero luego ya vimos de que cuando no comenzaron a participar en los juicios orales, a presentarse en los juicios, por ejemplo, en el caso de Ollantumala, recién los fiscales reaccionaron y dijeron no. Le puso prisión preventiva barata, sí, José pero ya era Domingo Pérez. Absolutamente simbólico. Barata se reía en su mansión, ¿no? En Brasilia se reía. Más aún de cuando lejos. ellos mismos sabían de que no iban a ser jamás extraditados a nuestro país. Por supuesto que no. Entonces, estas excesivas facilidades la estamos pagando es todos más los fácil peruanos. extraditar a un suizo que un brasileño. Y lo saben los fiscales peruanos. Sin embargo, estas facilidades que están comentando en algunos especialistas también en el informe que han propalado, Augusto, tiene a identificar, yo diría, la excesiva arbitrariedad con la que se han manejado los acuerdos, porque tienen que manejarse también de acuerdo a los delitos que se han cometido. Y vemos que no es así.
muchos de los políticos peruanos, empresarios peruanos han tenido que responder no solo por colusión, sino por el delito de cohecho, lavado de activos, de lavado de activos. ¿Y por qué los de Odebrecht no? Por el delito de organización criminal. Ya, y Odebrecht no, colusión solamente. Bueno, esa es una pregunta que tendrían ¿solamente que responder colusión? los fiscales que han llevado adelante este acuerdo Pero de ya colaboración. pues, y encima con mansiones en La Molina, ya, ¿sabes qué? Es demasiado, Andy, es demasiado. No quería dejar de preguntarte, aprovechando que estés aquí, ¿qué opinas sobre esta denuncia absolutamente aberrante de Marita Barreto en contra de varios periodistas de este canal, de personas a quien ni conocemos, para tratar de armar una especie de banda criminal, pero que está destinada a acosarla en su condición de mujer? Y esto va a una fiscalía de familia. Es bien raro. Absolutamente. ¿Lo comprendes tú? No, porque si uno analiza los alcances reales de lo que significa una banda criminal o una organización, primero tiene que haber cierta coordinación para lograr un objetivo común. Y la pregunta es, ¿dónde está la coordinación? Entiendo de que, y no sé si esos conceptos lo tengan claramente quienes han denunciado estos hechos, una organización criminal implica realmente distribución de roles, un objetivo común, permanencia en la comisión de delitos, etcétera, ¿no? Así sea una banda criminal. O sea, nosotros hemos hecho muchas investigaciones sobre no solo Marita Barreto, sino otros fiscales, porque eso es el labor de un periodista. No, y además de que todos han habido incluso denuncias de públicos, extorsión de parte de FICOP, gravísimas. Todos los funcionarios públicos, Augusto, y sobre todo aquellos que tienen poder, tienen que ser auscultados. Ya, pero por eso la no es prensa. acoso, pues. De ninguna manera. Es lo mismo que están tratando de hacer Saltimañez con Yo creo Mónica que Delta. básicamente es amedrentamiento a la labor que están realizando en la prensa, porque si no tampoco todos los peruanos, por ejemplo, accederíamos a los acuerdos de colaboración, accederíamos a criticar a los funcionarios, porque el poder también se controla a través de la prensa, Augusto. Porque si no estaríamos ante funcionarios que simplemente hacen y deshacen sin ningún tipo de control. Y esa es la función real que cumple la prensa en nuestro país. ¿Por qué un fiscal de familia puede tener un caso en el que se incluya finalmente que somos una banda criminal, supuestamente, y que hemos además violado el domicilio y una serie de medias verdades? Si realmente, ¿Es competente este fiscal? Si realmente tendría sustento la imputación de banda criminal u organización criminal a que se está denunciando, jamás tendría que ser un fiscal de esta naturaleza quien investigue estos hechos. Ya, pero la tiene que aceptar el Poder Judicial porque se trata de un caso de violencia supuesta en contra de una mujer. Claro, tendría que aceptarlo y es por eso ¿Qué dice la ley? Investigación. Que tiene que aceptar. Que tienen que indagar primero y por supuesto no significa que abran investigación de manera automática, pero tú sabes que en nuestro país casi es automática las investigaciones que se abren a partir de cualquier versión o noticia criminal. Casi no existe ningún filtro en la que se señalen desde el principio que aquí no existen elementos suficientes para avanzar o abrir siquiera una investigación. Pero en nuestro país, lamentablemente, esos automatismos ya están muy sedimentados. Increíble. Gracias, Andy, por haber estado con nosotros. Como siempre, un placer tenerte como panelista aquí en Contracorriente. Antes de ir a un corte comercial, para toda celebración o esas amplias jornadas de trabajo, necesitamos vestir trajes frescos, cómodos, de excelente caída y de un tacto muy suave. Todo esto lo hemos encontrado en el Casimir Super 120 y Super 140 de Barrington, el Casimir perfecto de pura lana. Ahora, lo más importante es que sea hecho a tu medida. Visita nuestra cadena de tiendas a nivel nacional, compra tu corte por la web o pídele directamente a tu sastre que utilice un casimir o una lanilla Barrington para tu traje. El Casimir perfecto de pura lana, 70 años vistiendo a 3 generaciones de peruanos. Hoy día tenemos el Diamond Collection aquí, ¿no? Algunos de estas telas que son muy suaves, ¿no? Y tienen una caída que la verdad lo deja uno muy bien puesto. Gracias a la gente de Barrington, asesórense y véanse bien. Hacemos una pausa, pero no puede moverse de Contracorriente, porque tras la pausa, todo lo que ha contado el oficial de confianza de Harvey Colchado lo vamos a mantener en la anonimidad, no vaya a ser que se suicide de 3 balazos mañana, ¿no? Pero él ha hablado sobre la compra de interceptación y geolocalización celular en la DVAC al servicio de Marita Barreto. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.